más con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, que además hoy viene con un tema muy interesante y precisamente, Laura López, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Precisamente ayer mi suegra envió al grupo de la familia un vídeo de estos que son virales y tal, que viene muy al cuento de lo que nos vas a hablar hoy. Laura nos va a hablar de los errores. ¿Qué es un error o qué consideramos error, Laura? ¿Lo has dicho lo de tu suegra porque se equivocó y lo mandó al grupo que no era el adecuado? No, porque ¿eh? el vídeo era sobre los errores. Te voy a explicar, te voy a poner en situación. Era un vídeo de una persona que iba con un café, se chocaba con alguien y se le caía el café. Decían, la pregunta no es por qué me has tirado el café, sino por qué se me ha ido el café. Una cosa así, ¿sabes? Entonces ya iba de que llenes tu taza de alegría, de no sé qué, no se equivocó de grupo. A mí me parece interesante eso que dice Rosana, porque lo podemos abrir un poco ese error que significa, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces no somos tolerantes, nos creemos perfectos y queremos hacerlo todo bien a la primera, y eso es imposible. Tenemos que tolerar que nadie nace sabiendo, ¿no? Y que hay que aprender, y a veces a través de ese ensayo-error, porque claro, aprender a hacer algo es todo un recorrido y a veces que uno se equivoca porque es normal, no salimos perfectos, ¿no? Y esa perfección a veces es imposible. Y lo que hablas de tu suegra, ¿no? Me parece interesante porque bien que te he puntualizado que a veces nos equivocamos y mandamos a grupos equivocados, ¿no? Mandamos un mensaje de WhatsApp a quien no era. El psicoanálisis nos viene a decir una cosa muy interesante, y es que detrás de una equivocación, más allá de que uno no sea perfecto, etcétera, también hay otra cuestión, que es que todo lo que hacemos, eso que llamamos equivocación, también conlleva un acierto. Es decir, que cuando tú te equivocas mandando un mensaje a otro grupo de WhatsApp, a una persona, y dices, horror, ¿qué es lo que he hecho? Ahí estás satisfaciendo un deseo, que es inconsciente. Puede ser, no sé, ya en cada persona pues uno elabora y va, a través del análisis, pues uno va descubriendo un poco ahí qué pasa, qué afecto reprimido, porque esa es la cuestión, que en todos nosotros, Rosana, hay afectos reprimidos que no podemos saber de ellos. Todos queremos ser muy buenos y hay afectos en nosotros que se encuentran reprimidos, pero que aprovechan cualquier situación para escenificarlo, ¿no? Y es cuando uno se equivoca de grupo al mandar, cuando uno hace un error en su vida, ¿no? Y que dice, ¿cómo he podido hacer esto? ¡Qué barbaridad! ¿No? Y eso tiene que ver con una cuestión reprimida que sale ahí disfrazada y que se manifiesta de esa manera, aunque para nosotros sea un choque y no nos guste, ¿no? De hecho, muy bien lo has dicho, nadie nace aprendido, tenemos que equivocarnos, porque al equivocarnos a la quinta o a la tercera, depende de lo espabilado que seas, harás el acierto, pero desde el colegio nos educan para, bueno, nadie sabe sumar ni restar, pues tú te vas equivocando con las sumas y las restas y vamos aprendiendo. El aprendizaje te lleva a la experiencia, ¿no? Claro, totalmente. Además que es esa cuestión también con nosotros mismos, ¿no? Que a veces tenemos un policía interior, ¿no? Una moral muy aférrima, queremos ser tan perfectos que no toleramos pasar ni una, ¿no? Y hay cosas que naturalmente pues uno no se tiene que equivocar, y a veces uno se queda en esa escena, en ese error, incluso se castiga, se autolatiga, ¿no? Un poco hay una cosa con el masoquismo, ¿no? Que constantemente se está recreando en esa escena, en el pasado. Y también hay que verlo como algo que ha ocurrido en el tiempo, ¿no? O sea, mirar hacia atrás y a veces hay errores que nos han cambiado la vida, ¿no? Y que no es lo que te pasa en la vida, ¿no? Es lo que haces con eso que te pasa. Además, es muy interesante eso que nos trae el psicoanálisis, que en todos los actos que nosotros hacemos siempre hay dedicatoria. Siempre es para algo, para alguien. Incluso, Rosana, te diría que a veces no tiene tanto que ver con esa escena de la actualidad, sino que a veces tiene que ver con esos afectos reprimidos que tienen que ver con escenas infantiles, con cuestiones familiares reprimidas, que por el lugar que ocupa esa situación, como una rememoración, pues ahí se actúa otra vez esa circunstancia, que nada tiene que ver con lo de ahora, ¿no? Por eso digo que somos muy complejos y que tendemos a dar explicaciones muy superficiales, ¿no? De las cosas que vemos, que uno está cansado, que me ha pasado esto porque estoy despistado, pero no, el psicoanálisis nos dice que eso está hablando de muchas cosas de ti. De hecho, al hilo de eso de que dices que estamos cansados, que tal, eso le está pasando, por ejemplo, ahora a mucha gente, que con el cambio de hora, pues a lo mejor hace las cosas mal y echa la culpa al cambio de hora, ¿no? Están errando ellos, ¿no? Claro, pero eso es muy interesante, ¿no? Porque culpamos a cosas, echamos siempre balones fuera para no implicarnos psíquicamente, lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Y recientemente, te voy a poner un ejemplo,
hemos estado en un simposio, ¿no?, en Madrid, del múltiple interés del psicoanálisis, y veíamos como en cada ponencia se explicaba esa cuestión, ¿no?, que inconscientemente nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios, producen la vida que tenemos, ¿no? Y a veces tendemos a culpar a los de fuera, echamos balones fuera, ponemos excusas. ¿Por qué? Porque hacernos cargo de lo que nos pasa en la vida es tan rechazado, ¿no? Porque, claro, decir que lo que me está pasando en la vida, de los errores que he tenido, de las cosas que me pasan, las relaciones que tengo con otras personas, las circunstancias actuales, tienen que ver también con algo que me pasa a mí, pues estás hiriendo tu narcisismo, ¿no? Porque ya sabemos desde el psicoanálisis que hay algo de ti que es desconocido, que hay cosas que tú no puedes controlar, que pueden más que tú, ¿no? ¿No te ha pasado, Rosana, que alguna vez has dicho una palabra que no debes, o has cogido la llave de tu casa y en realidad no es la llave de tu casa, es la llave de otro lugar, ¿no? Que a todos nos pasan esos pequeños actos y hablan de conflictos psíquicos que hay en nosotros, que no nos llegamos a conocer nunca enteramente. Pero bueno, por eso viene el psicoanálisis. Te puedes equivocar, por ejemplo, me voy a agarrar a lo que has dicho tú, te equivocas al coger la llave y tal, claro. Pero yo creo que la diferencia está entre buscar al culpable, ¿no? O sea, si tú te equivocas de coger la llave y dices que te has equivocado tú, o puedes decir, es que mi marido me la ha cambiado de sitio, tal, ¿no? Ahí también hay una diferencia grande. Sí, pero si dices que es tu marido es porque algo te pasa con tu marido, ¿no? Claro, claro, por eso digo. Y en esa culpa también me parece interesante eso que dices, porque no es cuestión de buscar culpables, ¿no? Porque la culpa es como muy de la moral, ¿no? Y es como para castigarse uno, es como una forma de pensar como que tenemos que hacerlo todo bien y esto si no es así, ¿no? Y hay algo que se nos escapa, ¿no? Porque no es cuestión de esa culpa, sino de qué implicación hay en mí, qué deseo he puesto ahí, ¿no? Que también es conocer nuestros deseos, no nos conocemos. Y cuando algo me pasa con la llave, que se me olvida, estás hablando de un deseo que no lo puedes verbalizar y que lo escenificas en ese acto. Pero un deseo como que, por ejemplo, Laura, ponme un ejemplo. Por ejemplo, suponte que coges la llave, tienes que ir a la oficina y coges la llave, tienes que coger una llave de un armario para abrir unos documentos muy importantes ese día. Y en lugar de coger esa llave, vas y coges la llave, no sé, de tu casa de campo, suponte, ¿no? Y ahora o sea, que lo que quieres decir a la casa de campo en vez de la oficina, ¿no? No sé, es que no es algo que se pueda generalizar, ¿no? Porque en cada persona te va, en el psicoanálisis te va a ir asociando libremente una cosa con otra y vamos a ir llegando a producir ese deseo inconsciente que ha llegado a producir esa escena, ¿no? Pero eso te puede estar hablando no de que se te ha olvidado y hay que ver, que despistado, cómo ha podido pasar, ¿no? Estás hablando de que a lo mejor ahí hay una hostilidad en llevarte esa llave del armario para coger ese documento porque algo te pasa con el compañero, porque hay alguna cuestión que tienes con la empresa que no la has resuelto y que ahí descargas esa hostilidad. Por eso te digo que todos los actos tienen esa dedicatoria, ¿no? Siempre se hacen para algo y hay un deseo que se ha satisfecho ahí, que no tiene nada que ver con lo aparente, ¿no? Porque damos explicaciones aparentes de eso que pasa, pero vemos que ahí se ha soltado un deseo, ahí se ha producido algo que está hablando de ti mucho más de lo que tú puedas decir en tus palabras, ¿no? Porque a veces razonamos tanto las cosas, le buscamos excusas para todo, pero no tiene nada que ver con la razón, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión de lo inconsciente, ¿no? Con nuestros deseos verdaderos que saltan ahí de manera que no nos enteramos, ¿no? No sabemos de ellos, sino por los efectos, y a veces son efectos fuertes, ¿no? Que a veces incluso son accidentes, cosas que nos producen a nosotros un dolor grande, ¿no? Pero que están hablando de algo de nosotros. Por eso es la importancia del psicoanálisis, ¿no? Porque en todos nosotros hay afectos reprimidos que en las escenas actuales, ¿no? En las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana, pues bueno, saltan. Lo que pasa es que no es lo mismo resolverlo pues con sentido del humor, con un chiste, con un lapsus, que claro, que producir un accidente o producir una enfermedad en mí, ¿no? Que digamos que en todos nosotros hay afectos reprimidos, ¿no? Y está hablando de esa parte inconsciente que hay en todos nosotros. Por lo tanto, hay una gran diferencia, entiendo, Laura, de una persona que comete un error un día, así porque puede estar pensando en otras cosas. Pero no es por pensar en otras cosas, Rosana, es que ahí se ha satisfecho algo en ti. Sí, pero yo voy a ir más allá. Sí. De una persona que en un año comete un error, que es imposible que comete más, pero yo me estoy yendo ya muy extremo. No, somos humanos y errores siempre hay. Vale, ¿no? Digo, hay diferencia entre una persona que un día por un equívoco o por un error, más allá de que sea un deseo reprimido y demás, se equivoque, a una persona que se equivoca constantemente, ¿no? Esa persona ya tendría que hacérselo mirar. Claro, es que si tú te equivocas constantemente no es casualidad, estás ahí, hay una insistencia ahí en algo, estás enganchado en algo que no lo puedes diluir, ¿no? Que no es que seas despistado, ni es porque
No, es que uno se tiene que revisar, ¿no? Y es como una alerta que te están llamando, como un pilotito ahí que te están diciendo, cuidado, cuidado, emergencia, que algo te pasa ahí, que lo repites y lo repites. No puede ser que te pase siempre lo mismo, es lo que se repite está en ti. O no lo mismo, sino diferentes errores, pero repetidos como parecidos, ¿no? O diferentes, sino que te estás equivocando todo el rato. Por ejemplo, claro. Volvemos a lo de la llave, que ahora he cogido la llave que no era, ahora voy a pedir el café y he pedido el café que no suelo pedir, claro. Luego que se me ha olvidado un papel en un sitio que no era. O sea, me refiero a gente que tiene la cabeza donde no la tiene que tener. Pero es que no es que tengan la cabeza en otro sitio, es que ahí estás hablando de algo que no puedes hablarlo con palabras. En nuestro cuerpo habla nuestro psíquico, ¿no? Nuestro inconsciente. Siempre estamos hablando constantemente en esos conflictos que hay entre esos deseos reprimidos y nuestra moral. Siempre hay contradicciones en todos nosotros, porque a todos nos pasa, ¿no? Lo que pasa es que si se repite una y otra vez, hay que ver, a lo mejor hay que ayudarte a hablar, a lo mejor te tienes que tumbar en el diván y ayudarte a producir ese deseo en ti, que estás entorpeciendo tu vida, te estás produciendo insatisfacción, te estás produciendo pues situaciones en la realidad que no te gustan, ¿no? Porque estás perdiendo un tiempo ahí en esa cuestión y estás haciéndote un mal para ti, ¿no? En ese sentido, porque estás utilizando un montón de energía en repetir una cosa, repetir y otra vez. Es como un síntoma, te está hablando de algo. Eso tiene un significado y tiene un sentido, ¿no? Y ya desde el psicoanálisis nos viene a traer que no nos podemos hacer ya los tontos de las cosas que nos pasan, ¿no? Sino que lo que genera nuestra vida es ese inconsciente que tiene que ver con nuestra forma de pensar, con frases familiares que dirigen nuestra vida. ¿Eso lo estás diciendo por mí, por las frases de mi madre? No, Rosana. No vamos a descubrir aquí nada. Ay, no, yo le hago muchísimo caso a mi madre. Ajá. Mi madre me dice hay frases lapidarias, en teoría buenas para mí, y yo me las aplico todas, las que me vienen bien. Oye, las que no me interesan las dejo con Claro, pero a veces inconscientemente uno, sin darse cuenta, va viviendo en esas frases, ¿no? Y uno es diferente a como la otra persona le dice, ¿no? Bueno, pero también te lo puedes tomar por el lado de que son consejos y cuando te apetezca los aplicas y cuando no, no. Claro, eso sí. Laura, según tu experiencia de psicoanalista, y hablando de tus clientes, que ya saben ellos, o sea, ya saben todos ustedes que ella tiene que salvaguardar todos esos datos personales de sus clientes y demás, pero me gustaría saber, hablando de esos deseos que están ahí dentro de nosotros y nos hacen cometer errores, ¿cuáles son, con la gente que comete errores, siempre hablando de los errores, cuáles son esos deseos que tienen reprimidos la mayoría de las personas a las que le pasa esto? Mira, te voy a poner un ejemplo porque me estás hablando de la consulta, etcétera, ¿no? Vemos cómo las personas cuando van al psicoanalista, ¿no? Ahí también es como digamos que se actualiza, o a través de esa relación transferencial que decimos, es como que ahí aparece toda esa cuestión de lo reprimido, ¿no? Entonces vemos, cuando la persona llega tarde, cuando te pide una cita y no puede porque le pasa otra cosa, cuando tiene un accidente antes de venir, ¿no? Ahí te está hablando de cosas que le pasan también con la relación de la transferencia, de la relación con el psicoanalista, ¿no? Que no es algo que le pase con él, sino que eso también le pasa en su vida. Es como él, en la relación con el psicoanalista, actualiza toda esa cuestión que le pasa con los demás, ¿no? Entonces, el psicoanalista te escucha no lo que dice, sino esos lapsus, esos errores, ese llegar tarde, ¿no? Eso, ¿no? Te está hablando de algo, de una hostilidad que tiene puesta ahí contigo, o alguna cuestión que le pasa con algo que hablasteis en una sesión anterior, ¿no? Que son cosas que se despliegan sin que esa persona pueda hablarlas. Entonces, proporcionar en la dimensión que te da el psicoanálisis, que es hacerte cargo de eso que te pasa, ¿no? De poder ayudarte a hablar cosas que antes no podías hablar porque las escenificas o bien en el cuerpo, o bien en esos lazos, esos olvidos, ¿no? Y es hacerte un sujeto psíquico, ¿no? Darte cuenta de que las cosas que te pasan en la vida tienen que ver contigo y que ese inconsciente que está en todos nosotros, pues bueno, a veces te lleva a hacer grandes cosas y otras veces te lleva bueno, incluso a producirte síntomas, a tener esas contradicciones en ti, a producir las relaciones, pues conflictos y cuestiones que no sabes resolver, que estás ahí anclado, que se te repite y no lo puedes solucionar. Y tiene que ver con esa cuestión de lo inconsciente, ¿no? Con los afectos reprimidos que se escenifican de una manera que uno a veces hasta rechaza, ¿no? Y que no se da cuenta de ello, ¿no? Por eso es la cuestión del psicoanálisis, te ayuda a poder traducir todas esas cuestiones en ti y vivir mejor, ¿no? Vivir con otro tipo de energía, ¿no?
con paz interior, que es muy necesaria en estos días, y más hoy, que es el día con más alta siniestralidad de España, según datos estadísticos. Pero Laura, hablando de transferencia, estabas hablando de transferir tus sensaciones o lo que te pasa por dentro y tal. Es que la transferencia, Rosana, perdona, nos pasa en todos los lugares, es decir, te pasa con el psicoanalista, pero también estás con el jefe y a lo mejor transfieres afectos que tienen que ver por la figura que ocupa con tu padre. ¿Sabes? Que en cada lugar o con los compañeros, algo que te pasa con los hermanos, ¿no? Que en todas las situaciones se van transfiriendo esa afectividad en situaciones actuales que a veces tienen que ver con cuestiones infantiles, ¿no? Yo me iba a ir a un símil que se me ha ocurrido con lo de la transferencia. Ir al psicoanalista es igual que actualizar el software, ¿no? Pues sí, más o menos, más o menos. Y si el software no está actualizado, pues el teléfono empieza o el ordenador empieza a ir mal, empieza a fallar, y entonces es muy importante pues que nos revisemos por dentro, que yo creo que España, corrígeme si me equivoco, Laura, España no está tan mentalizada como otros países, como por ejemplo Argentina, que en Argentina hay muchísimos psicoanalistas. Sí, no estamos tan también conscientes de que debemos de ir a revisarnos nuestra cabeza. Sí, me parece muy importante porque es la base de tu vida. Si tú no, de alguna manera, no tienes esos pilares adecuados en ti, puedes hacer, además lo vemos que en empresas que el jefe es un narcisista, que hay muchos afectos infantiles, celos, envidia, el narcisismo, la soberbia, ¿no? Que vivimos gobernados por los sentimientos y los afectos, ¿no? Y el panorama de la política actual, ¿no? Vemos que no se puede dialogar, ¿no? Están más aferrados a los afectos infantiles que realmente al diálogo y querer solucionar y hacer esos afectos más civilizados, ¿no? El psicoanálisis te ayuda a ser más civilizado, a poder conversar con el otro, a toda esa afectividad infantil, canalizarla de otra manera, ¿no? Y vemos que en la actualidad la mayoría de los problemas que hay en las empresas, en la política, ¿no? Tiene que ver con esa afectividad infantil, ¿no? Con esas cuestiones, ese pensamiento reprimido, ¿no? Porque tenemos ciertas ideologías que no nos permite tampoco producir otra realidad diferente, ¿no? Entonces, lo veo tan necesario el psicoanálisis para uno, porque es que es transformar tu forma de pensar. Y tú vives conforme a cómo piensas, ¿no? Y como piensas no es yo digo que pienso que, sino que tu manera de hacer en tu vida, cómo desarrollas tu vida, responde a una forma de pensar. Entonces, no es cuestión de darte pautas, de decirte tienes que hacer así, porque no, tu tendencia es esa. Y tiene que ver, corresponde con una forma de pensar. Si puedes transformar ciertas cosas en ti, que tampoco son demasiado grandes, no van a una transformación en ti completo, sino poder conocerte y transformar algunas cositas, tu vida también podrá ser otra, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos aferramos a lo que ya tenemos conocido, aunque sea malo, pero seguimos ahí instaurados en eso, porque nos cuesta abandonar pues, posiciones anteriores, vidas que aunque no nos estén satisfaciendo, siempre hay algo que se satisface, aunque nos duela, ¿no? Laura, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que me resumieras así brevemente si errar es algo normal que viene con el ser humano y cómo podemos hacer para intentar errar menos, ya que no vamos a poder cortarlo de raíz. Los errores son necesarios para aprender. En el aprendizaje todo el mundo se tiene que equivocar y es una cosa que yo creo que es hasta sano, ¿no? Para la persona, porque te recuerda que no hay esa perfección. Ahora, también hay que tener cuidado con ese masoquismo moral que tenemos a veces, que los errores, porque hay sentimientos de culpa inconsciente, que a través de esos castigos, esos errores en la realidad, uno como se tranquiliza y se relaja, ¿no? Porque es como ese error lo utilizas para utilizar ese masoquismo contra ti, ¿no? Tu moral y tu policía interior es a veces terrible. Y bueno, y otro consejo es que veamos los errores como también un acierto, ¿no? Porque a veces hay algo de la realidad que ahí en ese error se ha cerrado. Y otro consejito también es que no sabemos, ¿no? Que lo que para ti es un error ahora, igual es un acierto más adelante, ¿no? Que también hay que ver las cosas en ese tiempo, ¿no? Y pensar que como pasó, es como pasó y ya está, ¿no? Y que quien no arriesga no gana. Muy bien. Gracias, Laura, por acompañarnos una semana más. Gracias a ti.